digamos, cómo puedo seguir creciendo como discípulo. Y ahí con los años que ya tenemos también como creyentes. Entonces, aquí antes también ya un poco vieron en la diapositiva que me jalé pasando, pero quiero escuchar de 4 personitas, ¿ya? Y eso también me va a poder permitir ahí identificarles, ver sus caritas que ya tengo aquí en mi pantalla. Entonces voy a pedir a 4 personas, ¿ya? Yo nombro y sin miedo al éxito van a poder activar su micrófono. No sé si está habilitado, pero si es que no, pueden levantar su manito y ahí el Juanca nos puede ayudar. Pero lo que quiero que puedan compartir en esta parte de las expectativas es justamente la respuesta a estas preguntitas. ¿Por qué eligieron este taller y qué esperan aprender? Quizás ahí, con todo lo que vayamos viendo, llenar sus expectativas también. Entonces, a ver, tengo aquí a ver, ya alzaron la mano por ahí. Entonces, el Antonino. Antonino, puedes ahí activar tu micrófono o el Juanca nos ayuda con eso. A ver, hola, yo solo sé que nos conocemos por Instagram y ya, pero bueno, mis expectativas que yo tengo es que últimamente he estado bastante centrado en vivir siguiendo a Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo. He decidido entregar ya mi vida al Señor, ya no es mi vida, sino ya le pertenece al Señor. Y justo tengo esta duda, ¿no? ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y entonces mi expectativa es como recibir esta respuesta, quizá no una respuesta que me diga exactamente lo que voy a hacer, sino una respuesta que me guíe a saber lo que voy a hacer después. Chévere. Gracias, Antonino. Sí, por ahí me olvidé de mencionar que justo les acompañé el anterior campamento en San Clemente, me parece que fue, así que por ahí también te conocí, Antonino, y algunos de ustedes. Así que sí, ahí vamos a tratar de dar justo herramientas, cosas prácticas y justamente quizás no responder al 100% de cómo pasar de nivel, pero guiar por ahí. Chévere. A ver, Daniela Granda. Hola, yo me llamo Dani, tengo 20 años y bueno, básicamente he sido creyente toda mi vida, familia cristiana también, y creo que mis expectativas de aquí siento que he sido muy plano yo como creyente, entonces quiero saber quiero poder entender un poco más de cómo seguir yo creciendo y avanzando, no solo esperar algo más de alguien más, sino de mí misma, así como que yo poner también esa iniciativa para poder seguir avanzando con mi fe y seguir creciendo. Chévere. Gracias, Dani. Por ahí vamos respondiendo entonces. A ver. La tercera personita. Puede ser, casi leo impostores, pero imagino que es de sus grupos. Santiago, por favor. Hola, buenas tardes con todos. La verdad, yo elegí este taller porque, o sea, estoy como que estancado, ¿no? Mm, No progreso ni decaigo, ¿no? Pero es algo feo porque yo creo que la vida espiritual no se trata de eso, sino se trata de progresar. Y pues por eso me inscribí y pues espero que nos vaya bien. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Y la última personita ahí, Caterine Morales, por favor. Bueno, a mí me gustó mucho el título del taller, me llamó mucho la atención, la verdad. Y la expectativa que yo tengo es aprender mucho más. Creo que, como dije, nací en un hogar cristiano y se va sentando ciertas bases, pero siempre es bueno tener un taller o alguna otra información que te pueda sumar a que tú puedas aumentar tus conocimientos, ¿no? Entonces, si estoy aquí, llegar a otro nivel más en mis conocimientos y eso aportar a mi vida personal y a la vida de los que me rodean. Chévere, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, ahí como con las expectativas y también lo que hemos escuchado de las demás,
creo que vamos alineados justamente a lo que vamos a compartir en estos próximos minutos. Así que quiero empezar justamente con los objetivos. Entonces, voy igual a dar lectura solo para orientarnos por dónde vamos a ir también. Entonces, revisar conceptos claves para un buen entendimiento del discipulado que se necesita hoy. Reconocer los fundamentos que sostienen nuestro crecimiento espiritual, dar herramientas útiles para poner en práctica en nuestro crecimiento como discípulos y recordar la importancia de ser acompañados y acompañar a los demás. Entonces, dentro de eso también ahí más o menos he tratado de recoger algunos distintos materiales que también desde mi recorrido como cristiana, como discípula de Jesús y parte también de todo mi aprendizaje trabajando en la CESE, con jóvenes universitarios, en universidades también, he podido aprender. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar un par de definiciones así súper claras y enfatizar quizás en algunas palabras o términos que nosotros hemos escuchado al ser parte de una iglesia, de una comunidad, pero que quizás a veces unas son mal usados u otra no se ha generado buenos espacios para eso. Entonces vamos a comenzar justamente definiendo esos conceptos y todos estar como en una misma página. Después, ¿cómo crezco como discípulo? Entonces, ahí vamos a ver algunas herramientas, ejemplos prácticos de qué es lo que podemos hacer para, en cierto sentido, ahí como el título mismo de este taller lo dice, pasar de nivel. Y de ahí sí, en una actividad en grupos pequeños para también ahí conocernos con el resto, y responder algunas cosas que hemos tratado en el taller. Luego conclusiones y un espacio también para preguntas. Entonces, si es que les va surgiendo preguntas, pueden anotar y ya al final vamos a destinar un tiempito para poder responder. Ojalá todas, pero sí va a haber ese tiempito. ¿Ya? Entonces, ahora sí, quiero comenzar con esta primera actividad. Justamente vamos a hacer entre todos una lluvia de ideas, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos por la palabra discípulo? Voy a dejar de compartir ahorita pantalla y les voy a enviar por el chat un link. Van a entrar a ingresar este link y no me deja pegar. Déjenme, me busco otra vez, pero van a tener que poner 3 palabras que para ustedes definen la palabra discípulo. Y entre todos vamos creando esta lluvia de ideas y vamos viendo y aprendiendo todos juntos, ¿ya? Entonces, ahorita ya le copié. Déjenme, les mando todavía por el chat. Ahí está. Pueden ingresar y les va a pedir justo 3 palabritas. Entonces, traten que de esas 3 palabras no se repitan. Pongan 3 palabras distintas. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan justo la palabra discípulo? Entonces, déjenme, vuelvo a compartir la pantalla y les voy indicando cómo queda y la vamos construyendo. Entonces, me confirman eso, ahí por ahí ya va saliendo. Entonces, ya están ahí poniendo las palabras. Seguir a Jesús, aprendiz constante, imitar a Jesús, siervo, acompañar. Entonces, lo que va a hacer también esta aplicación es justamente hacer más grande la palabra que más se repite. Entonces, primero ahí tenemos seguidor por el momento, siervo. ¿Cuál más me falta? Entrega, alumno, acompañar. Entonces, pueden seguir ahí ingresando en estos siguientes minutitos. Están 7 personas recién, estamos como 15 aquí, entonces bienvenidos a seguir poniendo. Igual, sigue ahí resaltando seguidor. Muy bien. Seguir a Jesús. Misiones. Alumno ya se puso más grande. Chévere. Ahí demos un minutito más. Hacedor. Fan. Fiel. Predicar su palabra. Acompañar. Crecimiento espiritual. Jesús, apóstol,
Alumno también ya está más grande. Aprendiz. Muy bien, entonces nos vamos a quedar ahí con estas palabritas. Si quieren ahí tomarle una fotito, hacer un screen de ahí, justamente nos va a servir esta lluvia de ideas para seguir construyendo ahí nuestro concepto de, primero, qué es ser discípulo y justamente avanzar en este tema. Entonces nos quedamos ahí con las 3 palabras resaltadas. Seguidor, siervo y alumno, las 3 que más han sido mencionadas. Muy bien, entonces en base a esto también vamos a seguir revisando nuestra super presentación y en base a esto también ahí entender y sobre todo recordar entonces con la misma lluvia de ideas que ustedes han hecho todas las palabras acertadas y quizás también de lo que hemos experimentado y vivido como discípulos de Jesús. Entonces, en base a eso, deja pasar, ahí estamos. Entonces, en base a eso podemos decir, y también he recogido así como uno de mis mejores conceptos que he podido encontrar y en base a la experiencia también, podemos decir entonces que justamente como lo tienen ahí, ¿no? Ser discípulo significa mucho más que ser alumno. ¿Por qué? Significa ser un seguidor. Entonces, ahí justo las palabras que ustedes han mencionado, alumno, seguidor, pero que guarda la instrucción que se le ha dado y convierte eso en una regla de conducta. Entonces, vamos viendo ahí ciertos términos claves también. Seguidor, pero ese seguidor no se queda ahí, sino que convierte todo lo que ha aprendido en una regla de conducta, en un estilo de vida, ¿no es cierto? Y ahorita lo podemos relacionar también justamente en la vida de discípulo de Jesús, guardando y siguiendo sus mandamientos. Entonces, ahí estamos con esta primera definición, que en realidad es una de las definiciones que siempre la escuchamos igual al inicio de nuestras vidas como creyentes también. Y en base a eso también podemos ver este término que hemos escuchado, el que es un discipulado. Entonces, creo que muchas veces esta palabra y este término también lo hemos escuchado en cuestiones de como una formación de discipulado o una academia de discipulado que muchas veces también nos brindan como parte de una iglesia local, ¿no es cierto? Pero en esto quiero hacer énfasis que es una formación integral de la vida a la imagen de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, en cierto sentido, sí, es muy cierto que todas estas capacitaciones, que lo que podemos hacer para crecer también como discípulo, como parte de un discipulado, pone mucho énfasis en las habilidades, en conocimientos, en los comportamientos eclesiales, y a esto me refiero a quizás el actuar de un creyente al participar de una iglesia local o al participar del C3, por ejemplo. Pero todo esto, como ustedes van viendo, quizás no significa toda la parte del discipulado, ¿no es cierto? En estos énfasis de ahí vemos, por ejemplo, que en el énfasis de habilidades se centra en el hacer, énfasis en conocimientos, en el saber y toda esta cuestión de comportamientos en el actuar. Pero quiero que en estos minutitos podamos centrarnos en esto que también el discipulado se debe centrar en el ser y en el vivir según Cristo. Y muchas veces eso ahí lo dejamos un poco de lado y nos conformamos por ahí, como creo que nos compartía Santiago, creo que me siento estancado, no sé qué más hacer. Entonces sí, quizás has desarrollado habilidades, has desarrollado conocimientos, sabes cómo o perteneces a una comunidad cristiana, pero descuidamos toda esta parte del ser y vivir como Jesús. Entonces, ahí, como a manera de un pequeño resumen, podemos decir que un discipulado no es solo como un concepto o una doctrina que escuchamos de muchas otras cosas, sino un estilo de vida. Entonces, realmente ver al discipulado como una manera de ser en todo
literalmente lo que Dios representa para nosotros y también ver lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Entonces creo que ahí también podemos diferenciar entre ser un creyente y ser un discípulo de Jesús, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí estos dos conceptos claves que nos van a ayudar a entender los otros, como el desarrollo que le he dado a este taller para aprender más de herramientas y cosas prácticas. Entonces, igual, todo lo que vamos a ver siguiente es solo una de las áreas de cómo tú puedes crecer como cristiano, como discípulo, pero quizás por el tiempo y también ahí un poco por la estructura de hoy, no vamos a revisar todas las otras áreas que también son pertinentes. Pero a lo que me refiero es justamente a este siguiente gráfico que ustedes ya lo pueden ver ahí. Entonces, he resumido esta pregunta justamente como en 3 fundamentos, ¿ya? Entonces, ¿cómo crezco como discípulo? Y me agradó mucho porque mientras ahí armaba estas diapositivas, justamente estaba tratando de encontrar una imagen que represente esto de algo continuo, algo dinámico, y justo me apareció ahí estas cositas como de engranaje. Entonces ahí más o menos les voy a contar cómo le hacía mi analogía y la metáfora. Pero nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que este proceso de crecimiento como discípulo empieza desde que llegamos a ser creyentes y es un proceso que nunca termina. Por más que uno a veces considera que ya lo sabe todo o que quizás has puesto en tu vida como diferentes habilidades o cuestiones de devocionales, pero uno siempre está creciendo. Entonces, tomemos en cuenta eso. Comienza nuestra vida de crecimiento espiritual, de crecimiento como discípulo cuando somos creyentes, pero es algo súper constante. Todos debemos estar siempre en constante crecimiento diariamente y eso también lo logramos justamente en estos 3 como fundamentos o niveles que les he puesto aquí. Relación con Dios, relación con mi comunidad y la relación conmigo mismo. ¿Ya? Entonces, aquí viene toda esta parte que para mí ha sido también en lo personal esta parte continua, esta parte dinámica, y ahí para los que son también un poco más visuales o han seguido carreras más técnicas, ¿no es cierto? Vemos como quizás los engranajes justamente son ruedas que tienen como estas partes de dentaduras, ¿no? Estas dentadas que encajan entre sí. Entonces, lo que quiero reflejar también a través de este gráfico es justamente esta relación que debe tener cada una de estas áreas para nuestro crecimiento, ¿ya? Entonces, igual, todos este tipo de engranajes, de estas cosas así súper dinámicas, dan toda esta potencia para que algo funcione. Entonces, tu relación con el Señor, tu crecimiento como discípulo va a funcionar en base a estas 3 áreas, que como les digo, no son las únicas, pero estas son las que vamos a revisar en estos próximos minutos también. Entonces, por ahí vemos que las direcciones son distintas, ¿no es cierto? Y para que este engranaje pueda funcionar, por ejemplo, ahí, la relación de Dios con Dios va en un sentido, la relación comunidad en el otro, y todo se va engranando, pero todos cumplen y van hacia un mismo fin, ¿no es cierto? Entonces, eso también quiero que lo tengamos en mente hoy. Hay diferentes formas para cada uno somos distintos, cada uno tendrá su estilo de acercarse a Dios, su estilo de saber, conocer más, pero el fondo nunca cambia. Entonces, eso quiero que tengamos en mente. La meta va a ser la misma, la meta sigue siendo el crecer y ser semejantes a Jesús, quizás la forma va a cambiar. Chévere, entonces con eso igual les he puesto así como solo para mencionar unos versículos, si quieren ustedes también les pueden anotar por ahí, pero solo para recordar la importancia de crecer en nuestra vida cristiana, crecer como discípulos y más allá de crecer en habilidades o conocimientos, también crecer en el ser y quién soy en Jesús. Entonces hay algunas cositas que podemos ver también a través de la Biblia. Jesús nos dice que nosotros tenemos que ser perfectos y muchas veces pensamos que esto de ser perfectos es solamente sin pecado,
pero perfecto también significa el estar madurando, el sentirte completo, el llegar a la meta. Entonces ahí por ahí pueden anotar este versículo, Mateo 5:48. Igual Jesús nos llama a tomar su yugo sobre nosotros. Y a veces nos preguntamos qué es ese yugo, ¿no? Y justamente el obedecer sus mandamientos y aprender de él. La otra igual, Dios está trabajando en nuestras vidas para moldearnos y conformarnos a su imagen. Romanos 8:29, por ahí muy cerca de la cita bíblica que ustedes están viendo en este campamento, pero es como también a través de nuestros dones, a través de nuestros talentos, de lo que somos, estamos siendo moldeados a imagen de Cristo. Y bueno, la última, se nos ha mandado a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ahí, en pequeños rasgos y resumen, lo que Jesús también nos invita, lo que la Biblia también nos habla. Y ahorita sí, igual para comenzar con este primer engranaje, ¿no es cierto? Mi relación con Dios. Y ahí quiero un poquito dejar de hablar yo y escuchar de ustedes. Si pueden compartir ahí en el chat esta pregunta. ¿Qué forma me ha funcionado a mí para crecer en mi relación con Dios? Y con ejemplos súper prácticos, ahí pensando en lo primero que les decía. Tenemos cada uno de nosotros formas distintas, maneras distintas de hacer que nuestra relación con Dios crezca. Y quizás ahí compartiendo en el chat también podemos aprender uno del otro. Entonces, mientras van escribiendo en el chat y respondiendo a esta pregunta, no sé si Andrés Rodríguez, tú nos quieres compartir ahí con el micrófono. ¿Qué manera te ha funcionado a ti? Buenas, no mentira. A ver, ¿qué forma me ha funcionado para mí? La primera forma, yo diría, es creciendo en comunidad. Porque cuando uno se está en comunidad, cuando se está uno en comunidad, uno como que se va conectando con otras personas, le ayudan en consejos, le ayudan en sabiduría, cosas que yo todavía no entiendo o todavía no alcanzo. Otra forma más práctica aún sería aprendiendo directamente de la palabra de Dios. La palabra de Dios está llenita de sabiduría y si uno revisa, por ejemplo, un versículo y lo vuelve a revisar después de un tiempo y el mismo versículo sigue teniendo bastante sabiduría, sigue teniendo bastante jugo para sacarle, por así decir. Entonces, constantemente aprender de la palabra de Dios y aprender y buscar de la palabra de Dios y quien nos enseñe, quien nos guíe para aprender de ella correctamente, diría. Chévere. Gracias, Andrés. Y por ahí ya te me adelantaste un poquito al segundo engranaje, que es justo la vida en comunidad. Sí. Pero súper, sí, gracias. Súper cierto lo de la lectura de la palabra y cómo también podemos ir mejorando a través de eso también. A ver, voy a compartir la respuesta de Antonino. Dice, qué interesante pregunta. Lo que he estado haciendo es rodearme de amigos creyentes. No me canso de decirse, tres es lo mejor que puede haber puesto Dios en mi vida. Ahí están todos mis amigos más cercanos que me ayudan en el crecimiento, el discipulado de la iglesia, que me da una guía diaria. Chévere. Sí, muy bien. Justamente ahí el mismo tema de la comunidad que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Música de adoración y alabanza, lectura de la Biblia y oración, nos dice la Pau. La Pau también ha estado aquí. Chévere, sí, entonces son estas formas que, como les digo, cada uno va encontrando su estilo de cómo acercarse y tener los tiempos con Dios también. Entonces, aquí voy a poner un par de testimonios que creo que durante parte de mi aprendizaje también ha sido justamente el escuchar cómo ha sido quizás la vida devocional para otros, la lectura de la Biblia. Entonces aquí voy a pedir, a ver, ¿quién está por aquí? A Kelly. Kelly, ¿quieres ayudarnos leyendo este testimonio, por favor? Igual, ustedes a medida que van escuchando pueden ahí recoger sus impresiones. Gracias, Kelly. Ya. Dice, cada vez más encuentro que el tiempo más precioso de mi día son aquellos 30 o 40 minutos que paso cada mañana antes del desayuno con mi Biblia. Todo el resto del día soy bombardeado con las historias que el mundo cuenta de sí mismo.
Cada vez soy más escéptico acerca de esas historias. Cuando tomo tiempo para sumergirme a mí mismo en la historia que la Biblia cuenta, mi visión es clarificada y veo las cosas de otra manera. Puedo ver el día que tengo por delante en su lugar en la historia de Dios. Entonces puedo enfrentar los sucesos impredecibles del día sabiendo que no estaré perdido. Leslie Newigin, misionero inglés de la India, teólogo y líder de varias organizaciones cristianas. Chévere, entonces por ahí ven, ¿no? Y es cierto, quizás en todo este tiempo hay bombardeados de información, de noticias, realmente rescatar este tiempo muy valioso delante de Dios. Entonces, lo que vamos a ir viendo igual ahorita es justamente acerca de mi vida devocional. Hay muchas otras formas también de mejorar nuestra relación con Dios, pero quiero enfocarme esta vez en mi vida devocional y qué es lo que puedo hacer. Tengo igual este otro testimonio e historia. Me gustaría ahí escuchar a, no sé si está por ahí, Anaí, que nos pueda leer. Sí, aquí. A ver, dice, este encuentro con el Señor se ha hecho tan importante para mí que siendo un malestar físico, si no dispongo por la mañana de un tiempo para orar, peor que si me hubiese olvidado de cepillarme los dientes. Estaría absolutamente desorientado y perdido si no dispusiera todos los días de un tiempo con Dios. Desmond Tutu, pastor anglicano en Sudáfrica, activista en contra del apartheid. Chévere, entonces ahí vemos, ¿no? Esta relación realmente en lo personal al leer justamente estos testimonios es como algo se mueve también en mí. Imagínense llegar a decir esto de literalmente me hace tanta falta así como no haberme lavado por la mañana los dientes. Entonces, llegar a ese nivel de tal necesidad de saber y reconocer que forma parte de ti es ya estar en ese nivel de conexión con Dios también. Y algo que recalcar, es súper importante ir paso a paso. Entonces, por ahí voy a compartirles estos ejemplos de una vida devocional. Algo que he aprendido también ahí como Cese, somos parte también de movimientos, de un movimiento internacional y también hay en distintos países. Y por ahí alguna vez y en alguno de los talleres también escuchaba como estos 5 hábitos en la palabra. Entonces, la una, escuchar cuando la palabra es enseñada. Entonces, verdaderamente poder aprovechar de estos tiempos que, bueno, ahora hemos estado como formando parte de cultos en línea, de cuando el pastor expone la palabra o algún líder también nos transmite y es la manera también de Dios de hablar a través de esas personas y a través de la palabra y también enseñarnos. Entonces, una, escuchar cuando la palabra está siendo enseñada en los distintos grupos, ¿no? Ya sea ahí en sus reuniones de C3, como parte de una iglesia local también, como parte de una comunidad. Luego igual leer la Biblia por nosotros mismos, por ahí algo que mencionaba también justo Andrés, ¿verdad? Esto de acercarse a la Biblia, acercarse a la palabra, muchas veces hay veces que no entendemos. En lo personal ha sido así, a veces como versículos o libros que son complicados de entender en un contexto actual, pero ahí también acercarse quizás con diferentes versiones de la Biblia, no tengamos miedo ahí a poder buscar en otra versión, más bien eso enriquece y nos permite tener un mejor entendimiento y dejar que la palabra hable por sí misma. Estudiar la palabra también, ahí súper importante, por ahí también formé parte de cuando hicieron este discipulado de Hechos, el proyecto Hechos. Esa es una manera también de estudiar la Biblia. Entonces, rodearte de personas también que puedan leer junto a ti un libro de la Biblia, buscar por tu propia cuenta también parte del contexto de un texto que estás leyendo, de un libro que estás leyendo, comentarios que también son súper buenos e incluso lo tenemos a la mano en internet, podemos buscar comentarios de ciertas secciones y eso también nos permite enriquecer y seguir
creciendo en nuestra vida espiritual. Memorizar la escritura, por ahí los que han sido cristianos desde chiquitos, no sé si recuerdan por ahí en la escuela dominical que nos grabábamos un versículo cada semana y le íbamos y corríamos a contarle a nuestros papis y cosas así. Y no perder, por ahí le veo al Antonino, y también concursábamos, ¿no? Cada vez que memorizábamos una parte, un versículo, un capítulo, incluso concursábamos para eso también. Entonces, no perder esa costumbre, siempre uno en los momentos más difíciles, con dificultad, uno recuerda esas palabras que Dios ha depositado también en nosotros y meditar en la palabra. Esto es algo que también ha sido para mí en estos días como de crecimiento, de reto también. Muchas veces el simple hecho de solo leer, por ejemplo, un salmo y a través de ese salmo orar, a través de ese salmo incluso cantar, alabar, como nos decía Pau, nos puede ayudar bastante. Entonces ahí están estos como 5 hábitos en la palabra: escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar. Y de esta forma devocional también, que quizás muchos de nosotros inconscientemente sí lo hacemos en nuestros tiempos de devocional o en nuestros tiempos de ahí de conexión y conversación con Dios. E invitarles a que puedan recordar, y si no lo hacen así, es una muy buena manera, a mí me ha funcionado bastante, que pueda involucrar estos 4 aspectos: el adorar, confesar, dar gracias y pedir. Entonces, dentro de nuestros tiempos devocionales, que ya cada uno igual sabrá en qué momento del día lo puede tener, cuándo es mejor para ti, que puede involucrar esto de adorar, reconocer quién es Dios, decirle desde nuestras propias palabras qué es Él para nosotros, confesar, dar gracias y cerrar con una petición. Entonces, por ahí, estas herramientas que pueden ayudar también. Y para no seguirme pasando del tiempo, justamente este espacio de quietud y silencio. Esto igual quiero compartirles como una herramienta que me ha ayudado bastante en este tiempo, al menos en este tiempo ahí de pandemia, de encierro, que muchas veces necesitamos nuestro espacio, nuestra conexión con Dios. Entonces, voy a leer justamente esto que saqué de un extracto de un libro. Me pareció fascinante y también luego hay una pequeña práctica para que lo puedan hacer. La soledad y el silencio constituyen las disciplinas espirituales más radicales, porque son las que atacan directamente los orígenes de la miseria y el mal humanos. Quedar en soledad es elegir no hacer nada por largos periodos, es renunciar a todo lo que pueda ser realizado. El silencio es necesario para contemplar la soledad, porque hasta que entramos en quietud, el mundo todavía nos tiene en sus manos. Cuando entramos en la soledad y el silencio, dejamos de hacerle demandas a Dios. Nos basta con que Dios sea Dios y nosotros seamos suyos. Descubrimos que tenemos un alma, que Dios está aquí y que este mundo es el mundo de nuestro Padre. Entonces, este libro se llama Una invitación al silencio y la quietud. Y justamente, quizás muchos de nosotros hemos estado a full en la universidad o con el trabajo o con cosas que también hacer en la casa, pero quiero animarte a tomar esta práctica también en los siguientes meses, en los siguientes días, semanas, un espacio en donde solamente te quedes en silencio. Y creo que a nosotros y a todos nos cuesta tanto quedarnos en silencio, al menos a mí. Me quedo en silencio y todo me comienza a dar vueltas en mi cabeza. Comienzo a pensar en lo que no hice del día, lo que tengo que hacer mañana. Entonces, realmente quedarse en un espacio así súper quietos y estar dispuestos a lo que el Señor quiere decirnos en ese espacio es un reto súper grande, pero se lo puede lograr. Entonces, he puesto aquí cómo puedes hacer. Si quieres tomar una fotito ahí, por la falta de tiempo no lo vamos a hacer ahorita, pero la idea es que te puedas sentar en una posición física súper cómodo, confortable, y respirar profundamente 3 veces y contarlo, ser intencional en poder contar esto. Entonces, inhalar profundamente y exhalar lentamente. Y a medida que te vas aquietando, tu cuerpo se va relajando también. Permite que todas aquellas cosas que en general te
son desconocidas, a veces hay cosas ahí guardadas en nuestro interior también que no nos permiten avanzar y que quizás nunca has mencionado tampoco comiencen a emerger de tu interior. Entonces, hazte esta pregunta. ¿Qué es lo que sucede dentro de ti y en tu relación con Dios en ese momento que te invitan a la soledad y el silencio? Entonces, por ahí la persona que a mí me invitó a poder hacer estos espacios y tener dentro también de mi día destinados estos espacios, me decía como entre 10, 15 minutos y verdaderamente es un reto. Ya llegas a los 5 minutos y es como, ya no quiero este tiempo, pero te logras desconectar después y de verdad tomar este tiempo como no es un tiempo que lo estoy malgastando, sino realmente va a ser de esta conexión con Dios otra vez. Y cerrar con esta frase que igual está dentro de este libro que me impactó bastante. No tomamos la vida espiritual con seriedad si no separamos un tiempo para estar con Dios y escucharlo. Entonces, muchas veces también nuestros tiempos de oraciones son solamente como de nosotros hablar, pero no dejamos ese tiempo para que Dios también nos pueda hablar y nosotros escuchar. Entonces, ahí una práctica más. Hemos visto como parte del devocional también algo de la palabra, cómo acercarnos y seguir estudiando la palabra y esta práctica de la quietud y el silencio. Muy bien, estamos ahí, acabamos el primer como engranaje. Y ya en el siguiente justamente está aquí mi relación con mi comunidad. Muchos ya lo han mencionado, quizás lo han vivido, pero también animar a las personas que quizás no han estado teniendo como un acompañamiento o aquellos que pueden dar el acompañamiento y no lo han estado haciendo, pues recordar en esta tarde también. Y aquí les voy a pasar una pequeña experiencia también. Ella es Yamila, es de parte de mi iglesia, los jóvenes de mi iglesia, y también les va a recordar un poco de esta importancia. Entonces, ahí le escuchan. Hola, muy buenas con todos. Mi nombre es Yamila Karim. Soy de Argentina. Actualmente estoy viviendo en Quito, Ecuador. Y bueno, ¿y por qué es importante para mí el ser acompañado y acompañar a otros en el tema de discipulado? Porque bueno, primero es un espacio donde se genera una relación y confianza con tu líder, con tu discipulador, en el cual es un espacio seguro donde a veces como uno es nuevo en la fe o por ahí venimos con diferentes conceptos sobre Jesús, sobre la Biblia, la palabra. Creo que es un espacio en donde uno puede ser vulnerable, uno puede ser real, uno puede ser genuino, sin que esa persona te juzgue, sino que más bien esa persona está para acompañarte, para guiarte, para aconsejarte, para exhortarte, confrontarte, que a veces, muchas veces no nos gusta, pero es necesario. Y bueno, y más allá de todo eso, yo creo que es una relación muy diferente. Entonces, desde mi experiencia, desde que empecé a discipularme, realmente para mí fue muy sanador. He visto el amor de Dios en diferentes maneras con mi discipuladora. También he visto que a medida que yo he permitido el ser vulnerable, el dejarme acompañar, el que esa persona me guíe siempre a Dios con la palabra, realmente me hizo crecer en muchas áreas de mi vida y me animé a aceptar los desafíos, los retos, a obedecer a Dios, que muchas veces uno le cuesta, pero yo creo que vale la pena. Así como Jesús, él acompañó a sus discípulos, estas personas también están para acompañarnos. Y no podemos discipular a otros si no nos discipulamos primero, si no discipulamos primeramente nuestras vidas. O sea, no puedo guiar a otros si primero no dejé que Jesús me guiara a mí primero. Entonces, he visto que Dios rompió con un montón de esquemas, rompió con un montón de estructuras. Muchas veces venimos muy dolidos, venimos con muchas heridas, venimos con tantos conceptos, prejuicios, que yo creo que ayuda un montón que la persona que está afuera te dé su perspectiva. Obviamente una persona que
que es madura en Dios, que tiene una relación genuina y palpable con Dios, te va a saber guiar. Entonces, a medida que permitimos que esa persona nos acompañe, le estamos dando espacio también al Espíritu Santo para dejar que Él obre. Porque si no dejamos obrar en nuestras vidas, ¿cómo va a obrar en la vida de otros que por ahí nosotros empezamos a acompañar? Entonces, primero comienza en mí mismo. No podemos liderar a otros si no dejamos primeramente que Dios lidere en nuestras vidas, que uno empiece a liderar su propia vida. Entonces, esa es mi recomendación, que todos podamos ser discipulados y que podamos discipular a otros, así como Jesús lo hizo. Muy bien. Ahí escuchamos entonces parte de su experiencia y la importancia también que hoy... Hola, muy buenas con todos. Mi nombre es... recordamos. Ya no se me pasa la siguiente. Ahí estamos. Entonces sí, ahí les dejo con otra de una de las frases que leía en un librito. Cuando el individualismo se apodera del discipulado, el egoísmo se apodera de la misión. Yo me quedé así como, wow, esto es impresionante porque muchas veces nosotros entendemos al discipulado como un peregrinaje individual, realmente como algo que no es comunitario, pero ahí como nos mencionaba, por ejemplo, el Andrés mismo, el Antonino, todos que nos compartieron, este crecimiento espiritual debe ser un acompañamiento y debe ser guiado también con tu comunidad. Entonces, este segundo engranaje, relación con mi comunidad. Entonces, ahí, si quieren apuntar esa magnífica frase que de verdad nos hace recordar y como parte de una de mis canciones favoritas, no sé si han escuchado, capaz que algunos sí, esto de el sendero que ahora caminamos no se debe andar en soledad. Uno a otro nos necesitamos y construimos la comunidad. Entonces, a veces parece que es toda una aventura, todo un caminar solo, pero hoy queremos recordarte que es un caminar que lo debes recorrer acompañado. Entonces, ahí con estas preguntitas de cómo me dejo acompañar, cómo puedo acompañar también. Por ahí ahorita, si puedes pensar en una persona que te está acompañando, puede ser familia, amigos también, los amigos del C3, los amigos de los grupos que tienen ahora para el campamento también se les puede venir a la mente. Y si es que no tienes también, piensa en un posible nombre de alguien a quien tú puedes acercarte y conversar. Conversar en el sentido de mencionar, mira, quiero ser acompañado por alguien, podemos caminar este camino juntos. Entonces, igual, mejor si es que es alguien de tu mismo sexo, hay temas que siempre salen que tú puedes confiar a esta persona que por ahí vas teniendo en mente. De ahí también destina tiempos con esa persona para conversar, leer la Biblia juntos, orar en este tiempo ahí que hemos necesitado de varias llamadas, de escuchar por lo menos a la gente ya que no podemos ver. Entonces sí, destina tiempos con esta persona por ahí. Y me encanta este tema que me han pedido poder dar porque parte de mi experiencia en esta pandemia ha sido eso, ahí con la Andreita Utreras. Hemos podido acompañarnos en este camino y justamente así, un día a la semana nos llamamos, leemos una porción bíblica y a veces ni siquiera alcanzamos a leer, pero nos ponemos también al día, conversamos de nuestras luchas y eso es parte de un acompañamiento. Así que piensa en esa persona, si ya la tienes en mente mucho mejor, pero si no, en estos días también puedes, e incluso pedir al Señor en tus oraciones que pueda proveerte de esa amistad, de esa persona que te pueda acompañar. Y también cómo puedo acompañar, muchas veces tenemos esta pregunta de, pero ¿cómo yo acompaño? Siento que no he aprendido lo suficiente o que no puedo dar lo suficiente como para acompañar a alguien más, pero aquí déjame decirte que una de las cosas que he aprendido, valga la redundancia, es justamente este valor de aprender de otros. Entonces, mientras tú vas caminando con alguien, mientras se van acompañando mutuamente, aprendes. Entonces, es un aprendizaje de doble vía, no necesitas saber todo y tener como
siempre la respuesta o la respuesta a alguna pregunta que la otra persona tiene o te hace. A veces simplemente es cuestión de escuchar. Y así vas aprendiendo. Entonces, literalmente verlo como un aprendizaje de doble vía. Mientras estás siendo acompañado, tú también puedes acompañar. Entonces ahí que Dios también vaya poniendo en sus mentes el nombre de esa persona a la cual pueden hacer la parte de su aventura cristiana. Y el tercero, mi relación conmigo mismo. Entonces, ahí es súper importante el poder conocernos, hacer este par de ejercicios de anotar nuestras virtudes, nuestras debilidades, tener tiempos a solas también por ahí. Puedes en este encierro que aún vivimos no tan normal, prepararte un desayuno, desayunar a solas, también disfruta del tiempo a solas y comparte algo que te guste. Igual, darte esos como consentirte un rato y así también te vas conociendo. Conoce cómo reaccionas ante el estrés, qué haces cuando estás enojado y aprende a reconocerlo también. Y todo esto te va a servir para saber cómo seguir nutriéndote de acuerdo a tu personalidad, a tu forma de ser. Entonces, de aquí también de acuerdo a las distintas personalidades, distintas formas de nutrirse y también ya el conocer cómo tú reaccionas frente a distintas cosas o qué es lo que tú también necesitas, va a depender mucho del momento del día, la forma en la cual tú quieras meditar, si es a través de un devocional, a través de escuchar alguna prédica, a través de escucharle por ahí al Samu, a Andre, diferentes formas de nutrirse también, pero te animo a tomar estas acciones. Entonces, considera cuál es tu momento mejor del día para tener tu devocional. Escoge una forma de meditar y decide probarlo por una semana. Cómprate o no necesariamente comprarse, pero por ahí un cuaderno que tienes botadito para anotar tus aplicaciones, qué es lo que Dios te ha hablado en ese día, en esa semana, qué es lo que vas a poner en práctica también. Y comprométete a reunirte con alguien para compartir cómo te va en este proceso. Entonces, vas a probar en una semana cómo te va a funcionar estos tiempos de espacio, de silencio y quietud. Por ahí puedes pensar en alguien para compartir cómo te va con ese tiempo, quizás animar a hacerlo juntos. Entonces, hay estas cositas que tomar acción y tomar en cuenta. Ojalá y lo hayan apuntado o lo hayan tomado una fotito, pero son ideas súper prácticas de cómo también podemos ahí subir al siguiente nivel, ¿no es cierto? Y básicamente es este hecho de estar acompañado. No estás solo, tienes tu relación con el Señor, tienes la relación con tu comunidad y aprender a conocerte a ti mismo. Entonces, ahí está cubierto estos tres engranajes. Lo que queremos hacer en estos próximos minutitos es justamente irnos a unos grupos pequeños asignados. Por ahí, Juanca, me puedes ayudar. Creo que sí está bien hacer los 5 como para que queden 3 personas en cada grupo, si no estoy mal. Y lo que vamos a hacer en los grupos por 15 minutitos, alrededor de 12, 15 minutos, ahí ya les confirmo, es responder estas 3 preguntas, ¿ya? Entonces pueden tomarle fotito. ¿Con qué te quedas de este taller? ¿Qué acciones vas a tomar para seguir creciendo como discípulo? Y escoge una de las herramientas compartidas. Entonces vimos devocional, también cómo seguir aprendiendo de la palabra, el espacio de quietud y de silencio, esta parte de dejarte acompañar, ser acompañado. Entonces, ¿qué de estas herramientas que les he compartido quisiéramos poner en práctica? Y eso vamos a compartir con el grupo. Entonces, quizás hay algo que ya lo hacías y puedes compartir como sí, a mí me ha funcionado muy bien esto o quisiera probar con esta otra cosa y así vamos aprendiendo también de los demás. Entonces, ahí Juanca nos avisas cuando estemos listos para los grupos. Ok, ahorita les voy a enviar a los grupos, ¿ya? Y les voy a salir. Ya. Y ahí ya acepto.
Austin is away. He's on the British side in Georgia. He's trying to keep the colonies in line. Well, he can keep all of Georgia. Theodosia, she's mine. Colonies in line. That's the last rubber band I have. Ya le dieron los 3 puntos al lado de donde ven mi imagen, al lado de los 3 puntos. Sebastián, pero Sebastián, amado. Yo creí que eso solo pasaba en TikTok. Aquí Villa María.
Ahí estamos volviendo de los grupos. Muy bien, creo que solo mi grupo ha vuelto. Voy a compartir otra vez. Primeros. Sí. Bien, ahí estamos entonces. Ya volvimos todos. Espero que haya sido ahí un buen espacio como para ir recogiendo aprendizajes, también si lo apuntaron. Entonces, ahorita voy a dar así como estas pequeñas conclusiones, que es básicamente un pequeño resumen de lo que hemos conversado. Entonces, otra vez, para los que somos visuales, poder tener esta imagen ahí. ¿Cómo crezco como discípulo con mi relación con Dios, mejorando la relación con mi comunidad y también conmigo mismo? Entonces, y ahí con algunas herramientas prácticas también. Veamos al discipulado como un estilo de vida. Entonces, justo les compartí ahí en mi grupo justamente esto de el ser discípulo es ya hacerlo parte de, y estamos también así conscientes que estamos como en otro nivel. Y básicamente el dejarnos acompañar. Entonces, mi crecimiento como discípulo debe ser integral con Dios, comunidad, conmigo mismo. Hay diferentes formas de nutrirse. Es importante conocernos e identificar la mejor forma para cada uno. Y la importancia de ser acompañado y acompañar. Eso como parte de conclusiones, hay algunos recursos de donde también he podido aprender y más o menos lo he plasmado en este taller. Es el libro que se llama Una invitación al silencio y a la quietud. Espero que lo puedan poner ahí en práctica esos minutitos de quedarse en silencio, quietos y reconectarse así también con Dios. El taller de la CESE que se llama Echando Raíces en Jesús. Y un artículo súper interesante que se llama El discipulado que se necesita, de Harold Segura. Entonces, por ahí si quieren apuntarlo, y también quizás podremos estar en contacto y puedo enviarles los recursos mucho mejor. Y creo que ahí estamos con el tiempo. No sé si es que hay preguntas. Quiero dar chance solo como para 2 preguntas y con eso cerramos. Ya sé que ya mismo son las 6 o ya son las 6. Sí, faltan 3 minutitos. Entonces, quien tenga preguntita, solo puede desactivar el micrófono y ahí vamos conversando en estos 3 minutitos. ¿Puedo preguntar eso del que vi como taller CESE? O sea, no entiendo mucho. No sé. Ya, Sí, a ver. Sí, entonces ahí te cuento solo como un poquito de contexto. La CES es la Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador. Lo que hacemos es trabajar en las universidades con grupos universitarios y haciendo también estudios bíblicos en esta relación de construir un puente entre la ciencia y la fe. Entonces, basado en eso también tenemos ciertos talleres que compartir. Ahorita lo hemos estado haciendo como cada miércoles, pero este es uno de ellos. Entonces, echando raíces en Jesús y básicamente justamente topa este tema del devocional. Entonces, parte de los testimonios que le dice leer son sacados de ahí. Entonces, son materiales disponibles. Ahí podemos estar en contacto para ver si es que puedo hacerte llegar. Pero vienen de ahí. Está silenciada. Perdón, yo pensé que estaba así. Sí, ¿por qué no me escucha? Decía como, ¿les busco en Instagram o qué onda? No, porque no había escuchado. Ahorita sí, puedes hacerlo igual en la página de la CESE de Facebook. Entonces estamos como Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador o también en Instagram como CESE, @CESE. Chévere. Entonces supongo que ya ahí voy a encontrar lo que están diciendo. Sí. Gracias. Chévere. De nada, de nada. ¿Alguna otra preguntita para ir cerrando? Quedó más o menos claro. A ver en el chat. Bien, sí, ahí está el link también. Gracias por ayudarnos con ese link. Muy bien. Entonces, ¿por ahí alguien dijo algo?
¿Dio algún otro libro más que recomiendes aparte de los que están mencionados ahí? A ver, y que nos pueden ayudar también en esta parte. Muy buena pregunta. A ver, de los que quizás he leído y también lo puedes hacer con alguien más. Y mucho va a depender también de como de la intención o qué es lo que quieres lograr con ese libro, pero si es algún libro como para leerlo con alguien más, podría ser esta de Una vida en comunidad. Siempre se me va el nombre del autor, pero se puede escribir ahí con el nombre del autor, pero se llama Una vida en comunidad y justamente topa así temas de cómo crecer en nuestro cristianismo a través de la comunidad. Eso. Creo que ahí estamos. Si es que no hay alguna otra pregunta. Ahí muchas gracias también por la oportunidad de compartir ahí al staff de C3 también. Y cualquier cosa, igual pueden contactarme o escribirme o buscarme en Facebook. Mi nombre es José, como les decía al inicio, se escribe medio raro, pero ya les mando en el chat. Eso. Entonces. Muchas gracias a ti, José, por este tema. Creo que de verdad nos reta, como decía el título del taller, a subir de nivel como discípulos. Creo que también es importante que nosotros como cristianos implementemos estas herramientas en este caminar y que no podamos estar solos también como seguidores de Jesús. De parte de C3, igual, muchas gracias. Te queremos dar un obsequio, pero como estamos en pandemia, te lo vamos a ir a dejar personalmente. Entonces, en estos días ya lo podrás tener. Muchas gracias, chicos. Tenemos 1:30 de break y nos vemos a las 7:30. Entonces, con esto quedamos culminados en el taller. Muchas gracias y ya nos vemos. Gracias, Juanca. Gracias, chicos. Un gusto. Gracias, Jos. Gracias, chicos. Cuídense mucho.